muchas gracias a Iván por la presentación tan generosa. Gracias por la invitación a formar parte de este conversatorio, de esta charla. Y bueno, quería valorar la charla de Mercedes, que me pareció muy interesante. Yo soy docente de la carrera de Historia de acá, de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, Trelew Chubut, y una de las materias que dicto hace 22 años es Historia del Antiguo Oriente. Y ahí en Historia del Antiguo Oriente trabajamos mucho la conformación de la etapa hebrea, ahí en la zona de Palestina, en los antiguos reinos de Israel y Judá, y vemos mucha crítica bíblica, pero desde una mirada arqueológica y de antropología cultural, y a la Biblia como una fuente. Entonces, me ha resultado de lo más interesante escucharte, así que te agradezco mucho. También trabajamos con una escritora que hizo un libro llamado El Patriarcado, que no sé si ustedes la conocen, a esa autora, y ahí ella trabaja con las diversas caracterizaciones de esposa, esclava, concubina, que estaban vigentes o que se pueden rastrear en la Biblia. Pero bueno, no tenía conocimiento de Rahab, así que me viene muy bien y seguro vamos a ver si podemos incorporarla para esa materia. Dicho esto, me quiero centrar en la exposición de hoy, que quiero avisarles, porque quien quizás no traiciona, tuve muy poco tiempo para prepararla, entonces pido disculpas por lo improvisado, que puede haber alguna diapositiva medio de último momento. Y bueno, en todo caso, si hay dudas me preguntan y lo vamos aclarando. A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Cómo se hace? Se va acá. Con el cuadradito, con la flechita que está abajo. En medio de la flechita. Los oscuritos. Ahí está. Acá. A ver, ahí la apreté, vamos a ver qué pasa. Dice, selecciona una pestaña para compartir. Debe ser esta. A ver. Ahí tienes que elegir la que quieras compartir, seguro te aparece una lista de pestañas que vos tenés abiertas. A ver. Vamos de nuevo. Yo primero tengo que elegir una de estas dos. Sí. Acá. Esto. Y aceptar de ver ahí abajo o algo así. ¿Se está compartiendo? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Ay, qué bueno. Qué estrés que paso yo con estas cosas. A ver si puedo poner pantalla completa. ¿Ahí se ve bien? Bueno, y les voy a pedir que me confirmen si se mueve, porque yo no los veo más a ustedes, solo veo la pantalla. Pero les voy a pedir que me digan si se mueve. ¿Está moviendo? No. ¿Quedó solamente en la primera? Sí. Quedó en la primera, sí. Y bueno. No mostró piedra. Fíjate con la. A ver. Si querés pasarme a mí, yo lo comparto de acá. Mucho lío pasarlo por WhatsApp. A ver. Vamos a ver si puedo dejar de ser tan asna con esto. Vos lo que quieras. Mientras tanto, no vamos pidiendo café. A ver. Estamos pidiendo un ronda de café, así que tranquilo. Compartir. Ya zoom bastante sí, y luego te vuelve. Sí. Agua. Ahí está. Ahí ya se está viendo. Y fíjate arriba en la parte superior izquierda, donde tiene al lado de la flechita circular, donde tiene la diapositiva, arriba de donde dice inicio, justo arriba de donde dice inicio. Ahí debería, si lo estás ahí, debería ponerse más arriba, un poquito más arriba.
donde dice inicio un poco más arriba. No te está escuchando, igual, porque vos tenés el micrófono El acá. micrófono allá. ¿Me escuchás ahí? A ver ahí. A ver, Un ¿dónde dice? Donde dice inicio, insertar, diseño, toda esa parte de arriba, el menú arriba. Ay, yo no veo nada de eso, Subí un cachito más la flechita. Todavía más para arriba. Hay un poquito más para la derecha. Al lado de la flechita. Ahí estabas casi. Al lado de la flechita circular. Arriba de eso, donde estás ahora. Hay un símbolo. Ahí hay un simbolito como de una cartulina, digamos. Ahí. Un cachitito a la izquierda. A la izquierda. Ah, ¿eso? No. Esta no, al lado, a la derecha. Al lado, a la derecha, el último símbolo. ¿Esto? Para el otro, no, para el otro lado. Es el que está bien en la punta. ¿Esto? Cachitito más, sí. A ver. Está. Ahí. Es como una cartulina, como un cuadradito es el simbolito. Hay una flechita como circular, que es como la forma de actualizar, arriba de eso. Vos estabas pasando justo por ahí arriba recién. Ay, no lo puedo ver. A ver, ahí. No. ¿Esto? No, porque es arriba, justo arriba de todo, la parte roja es. Bueno, a ver, veamos. Ahí pueden ver ustedes. Si no, voy a ir por la opción de mandarte el PowerPoint a vos por correo. Sí. O por WhatsApp. A ver, vamos con eso. Y nos dejamos de... Esto es lo mío, Esto Tranqui, no- tranqui. Claramente, bueno. Yo abro acá WhatsApp. Ahí estoy tratando de cerrar y mandarte. Bueno. Guardar. Y... vamos a ir por acá. ¿Ves? Esto antes, con tanta tecnología, no nos pasaba. Exactamente. Vamos a abrir WhatsApp. Bueno, Avísame cuando lo hayas enviado. ahí te lo estoy enviando, sí. Perfecto. Vamos a cerrar esto, no hacer lío. Espero que te llegue porque el internet que yo tengo tampoco es un caño, tampoco es la gran cosa. Bueno, encima hace una hora acá hubo una tormenta, se está tropicalizando la Patagonia, porque hubo una tormenta con rayos y todo. No. Sí. Tremendo. Bueno, ahí está yendo. Mientras tanto yo les voy contando. Mi objetivo es contarles, proponer una charla de línea teórica, epistemológica, donde podamos reflexionar respecto de cómo las mujeres, en este caso las mujeres palestinas en particular, terminan siendo objeto de los deseos o expresiones de las formas de poder. Sean estas formas de poder imperiales, como por ejemplo durante el Imperio Otomano, o sean estas formas de poder de nacionalismos a través de los referentes nacionalistas, que en general son hombres, o sean estos de nacionalismos de Estado-Nación, que es otra categoría que trabajamos mucho cuando el nacionalismo logra convertirse en su razón de ser, que es tener un Estado territorial con una identidad nacional vinculada a unas fronteras, etc. Algo que no ha ocurrido todavía en Palestina, aunque es el anhelo. Bueno, en general, ya sea en un poder imperial como la etapa otomana o en una expresión nacionalista, las mujeres terminan siendo, mujeres palestinas, terminan ocupando un lugar de como el modelo desde el cual se va a poder realizar. Y esto no es una idea mía, es algo que
yo tomo de autores y autoras que han trabajado esto. Una de ellas, Carolina Braco, que es una socióloga de acá de nuestro país, que trabaja en la UBA y que es muy capa. No sé si la conocen a Carolina Braco, pero les recomiendo que si pueden, lean sus textos. Ella además ha estado en Egipto, en Palestina, en Siria, habla árabe, habla inglés y es muy generosa con su conocimiento. Bueno, ahí se está expresando bien, lo logramos, ahí se está proyectando. Ahí está. Vos decime cuándo avanzamos y yo te voy pasando las diapositivas. Bueno, dale. Yo, en primer lugar, quería contarles que la charla la titulé Movimiento de Mujeres y Feminismos en Palestina, porque lo que puedo notar es que hay más expresiones de movimientos de mujeres que de feminismos en el sentido que nosotras llamamos al feminismo, y esto lo voy a explicar mejor en breve. Ahora podemos pasar la diapositiva. Aquí lo que ustedes ven proyectado es una de las pinturas de Nabil Anani, que es un poeta, es un artista palestino que nació en la zona ocupada de Cisjordania en el 43, antes de que se, digamos, creara el Estado judío y el Estado y la pretensión del Estado árabe. Hablo en esos términos porque así es como lo llama la resolución 181 de la partición de Palestina. Habla de un Estado judío por un lado y un Estado árabe por otro. Bueno, este pintor, Nabil Anani, en primer lugar es hombre y es un pintor muy valioso y muy reconocido, pero es hombre y pinta mujeres. Y esta mujer que ven ahí ustedes es una mujer que, por lo que podemos percibir a priori, primero tiene puesto un velo, ¿verdad? ¿Lo alcanzan a ver a ese velo, el hijab? Sí. Y a su vez está abrazando algo. ¿Qué está abrazando? ¿Qué es lo que ustedes pueden percibir? La ciudad, Jerusalén. Está abrazando a Jerusalén. Y debajo de este muro, que también se puede ver allí, debajo está todo su vestimenta, su vestido, su cuerpo, y ella es como que está enterrada, como que es semilla que crece en la tierra, y con sus manos, con sus brazos, abraza la ciudad de Jerusalén. Entonces ya vemos que la mujer ocupa, además, como una idealización, una proyección de protectora, de cuidadora. Es una mujer la que cuida Jerusalén. Es una mujer la que abraza. Ya ahí también esa idea de las mujeres cuidando, abrazando, protegiendo, son ideas que se sostienen a lo largo del tiempo en relación a las mujeres palestinas. Pero no necesariamente son ideas creadas por las mujeres palestinas, sino que son ideas proyectadas y roles que finalmente se convierten en roles sociales y culturales asumidos, creados por la sociedad palestina en su conjunto. Y hay como una demanda hacia las mujeres palestinas de cuidar la patria y de dar hombres, dar bebés a la patria palestina, parir hijos. Por eso muchas veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, pero se ha mediatizado mucho, ha circulado por distintos canales, así como prensa gráfica, videos, TikTok, la idea de el peligro demográfico o la bomba demográfica cada vez que se habla de Palestina, porque se dice que las mujeres palestinas son paridoras de muchos hijos, que justamente hay muchas mujeres palestinas que reivindican ese hecho, pero hay otras que no. Y bueno, son
descriptos como la bomba demográfica, porque en la actualidad el Estado de Israel aloja aproximadamente 9 millones, quizás 9 millones y medio de israelíes, bajo el gentilicio israelí, en tanto que los palestinos y las palestinas, entre los que están en los territorios ocupados y quienes están en los campos de refugiados, son más de 13 millones. Entonces ahí hay una cantidad de margen que supera a la población israelí. Y bueno, y siempre existe esta idea de que la mujer es la engendradora del peligro demográfico porque es capaz de parir muchos hijos que se supone que tienen que cumplir un rol social y cultural que es el de luchar por la liberación de Palestina. Insisto, roles asumidos y creados. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí. Bueno, esto yo lo había visto aquí como para que se vean las diferentes formas de violencia con las que deben lidiar las mujeres palestinas, que en general suelen ser llamadas las mujeres del Medio Oriente. Sobre ese concepto Medio Oriente no me gusta detener, pero ameritaría que nos detuviéramos en algún momento sobre ese concepto, por considerarlo un concepto que reproduce el imperialismo en la región. Pero fuera de eso, yéndonos a las violencias que sufren las mujeres, ahí yo marqué 3. La violencia sistémica patriarcal, que entendemos que va más allá de cualquier modo de producción. Esto quiere decir que más allá de que hoy exista y sea dominante el modo de producción capitalista, durante la etapa precapitalista también hubo un dominio patriarcal hacia las mujeres. Después, la violencia y discriminación religiosa en razón de género, que tampoco es patrimonio exclusivo de la religión islámica. Y por otro lado, la violencia epistemológica, o lo que también llamamos extractivismo académico, porque muchas veces se estudia a las mujeres palestinas a través de lo que Lila Abu Lughod es una antropóloga de origen palestino que vive en Estados Unidos y que ha creado una extensa obra muy interesante. Y Lila Abu Lughod creó un concepto que es el concepto de zonas de prestigio, y ese concepto que ella lo armó desde su disciplina, que es la antropología. Ella plantea que el estudio de las mujeres árabes, o del harén, o de los feminismos islámicos, son zonas de prestigio académico, como que es una moda hablar de eso, pero en realidad son pocas las investigaciones que realmente están interesadas en saber cómo funciona la cuestión de las mujeres y su vínculo con la tierra, con la cultura, con la lucha, porque en realidad lo que está más, lo que se busca más con esto de las zonas de prestigio es poder cargar de sus currículums académicos a través de los especialismos, hablando de las mujeres y sobre las mujeres, pero pocas veces expresando lo que esas mujeres desean, quieren, necesitan. Así que bueno, este concepto de zonas de prestigio me parecía interesante y que se ha dicho nada menos que por una investigadora de origen palestino. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí vamos a pasar. Solamente voy a decir que la primera definición es al-Maghrib y al-Maghrib, en árabe quieren decir el levante, que es la zona esta de Palestina, por donde se eleva el sol, y al-Maghrib es el norte de África, en árabe quiere decir el poniente, por donde se pone el sol. Y quienes estudiamos estos temas desde una mirada no eurocéntrica, intentamos corrernos de la designación Medio Oriente
y tratamos de reivindicar las formas territoriales que usan los propios actores del territorio, y ellos hablan del Levante o el Mashriq en árabe. También la designación Asia Occidental y Norte de África me parece menos imperialista, y también podemos hablar de mundos árabes o mundos islámicos antes de Medio Oriente. Pero eso es algo que quería contar a pasar. Digamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí yo quise demostrar esa imagen que no sé si la alcanzan a ver bien, pero una serigrafía, y esta serigrafía resultó seleccionada en la convocatoria al Salón Internacional por Palestina Libre del año pasado, del año 2023, en el marco de todo el genocidio que estamos viendo, la práctica social genocida que busca el exterminio del pueblo palestino. Y en ese marco, la Embajada del Estado de Palestina en la Argentina lanzó la convocatoria al Salón de Grabado por Palestina Libre Internacional, y uno de las serigrafías que resultó seleccionada es este. Y allí, ¿qué ven ustedes? Un ramo de olivo. Un ramo de olivo, sí. ¿Qué más? Escombros. Escombros. ¿Un árbol al fondo? Un árbol al fondo. Bien. Un oso de peluche, ¿no? Un oso de peluche. Una piedra en la mano. Una piedra en la mano. Y el pañuelo palestino, ¿verdad? Bueno, fíjense, esta mujer de nuevo encarna en ella, en una mujer, todos los símbolos de la lucha palestina. Todos, o por lo menos una síntesis de ellos. Porque esa expresión del puño con la rama de olivo en alto, así, es una referencia directa a un discurso de Yasser Arafat, que es uno de los líderes históricos de la resistencia palestina, que en el año 1974, cuando no existía la Autoridad Nacional Palestina, pero sí existía la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, logró que la ONU lo reconociera a la OLP y a su representante Yasser Arafat como una entidad observadora, una entidad, no un Estado, sino una entidad. Entonces, a partir de ese reconocimiento de la OLP como entidad observadora en la ONU, se le permitió hacer uso de la palabra a Arafat. Arafat, en ese momento, con la OLP funcionando afuera de Palestina, porque tenían dificultades para estar en el territorio, porque había sido anexionada Gaza y Cisjordania, entonces funcionaban afuera, entre el sur del Líbano, entre Argelia, Túnez y demás. Y una de las razones por las cuales pedían participación en el marco de la ONU era para poder tener grados de institucionalidad para actuar. Pero en ese marco, en el 74, cuando le permiten hablar, él expresaba la representación de la lucha por la liberación de Palestina, y cuando todavía no había renunciado a esa corriente, esa línea, la línea de Al-Fatah y la línea de la OLP, un partido palestino y la OLP, no habían renunciado a la lucha armada, a la lucha anticolonial, y entonces, de hecho, la reivindicaban la lucha armada como un derecho legítimo en contra del colonialismo y a favor de la autodeterminación. Y ahí, en ese marco, Arafat dice: yo no elijo el mecanismo violento. El mecanismo violento es el que nos impone el colonizador. Pero yo vengo a este recinto, a la ONU, a levantar, y levanta el brazo, a levantar la rama de olivo, porque yo quiero la paz. Nosotros los palestinos buscamos la paz, y levanta el ramo de olivo. Esto es una figura que quedó en la memoria y dice: pero no quiero que no nos escuchen, que nos sigan obliterando nuestro legítimo derecho
a la autodeterminación, y si no nos escuchan, si no nos permiten tener el derecho a la autodeterminación, tendremos que levantar el brazo con el fusil. Entonces él tenía en el brazo de este lado un fusil que no quería levantar, pero sí quería levantar la rama de olivo. Y eso es histórico. Y fíjense, esta mujer, aquí, graficada en la serigrafía, tiene la rama de olivo en alto. Y es todo un mensaje. Es todo un mensaje. ¿Y qué tiene en la otra mano que la tiene abajo? ¿Tiene un fusil? No, una piedra. Una piedra. ¿Y una piedra qué significa en la memoria del pueblo palestino? ¿A qué lo asocian? Hay un levantamiento popular palestino que se conoce como intifada. No sé si escucharon. Y es una expresión plenamente popular, más allá de partidos políticos, y que tiene que ver, o ha sido proyectada al mundo como piedras contra tanques. Bueno, y esta mujer tiene todo eso, y además tiene bajo sí los escombros, tiene un muñeco de peluche, que esto pasó el año pasado y sigue pasando cuando bombardeaban campos de refugiados o edificios de Gaza. Bueno, entre los escombros se encontraban los peluches de los niños, y muchos artistas lo que hicieron es mostrar o recrear una foto de las infancias, que justo hoy es el Día de los Derechos de las Infancias a nivel mundial, y muchos artistas lo que hacían era mostrar o recrear imágenes de las infancias con sus muñecos, y luego solo el muñeco sin ninguna infancia, como la ausencia por estas masacres, ¿no? Y la mujer entonces está sobre los escombros, de pie, con el pañuelo al kufí palestino, con la rama de olivo buscando la paz, con la piedra abajo que refleja la intifada, y atrás de fondo los famosos árboles que tienen que ver con los limoneros, los olivos, los naranjos, son árboles originarios palestinos. Bueno, esta mujer, de una manera, expresa de nuevo todo lo que lucha el palestino. Y otra vez lo encarna una mujer. Y les puse esa imagen, y bueno, lo de los ejes que está al lado tiene que ver con los ejes en los que en general nos paramos cada vez que queremos hablar de Palestina. Pasemos a la siguiente diapositiva, no sé si tiene extenso. Bueno, ahí nada, esto ahí no lo van a leer, tenía palos, pero básicamente es así como hizo Mercedes, que fue contando autores y autoras que ella fue leyendo y usando para armar su power. La idea es que ustedes en todo caso después tengan estas referencias por si quieren profundizar en estos temas, y que después en todo caso lo chusmean bien del power. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá lo que yo planteo es que, y lo tomo de un autor también argentino, que se llama Ezequiel Koppel, un libro que se llama Medio Oriente, un lugar común, y en ese libro, Medio Oriente, un lugar común, que es un libro de divulgación con un lenguaje sencillo, uno de los mitos que tira abajo es ese de que la opresión de las mujeres se debe a la religión. Bueno, esto es algo, lo de que la opresión de las mujeres se debe a la religión, es algo que aplica mucho a las mujeres palestinas. ¿Por qué? Porque en primer lugar se habla de que las mujeres palestinas son todas musulmanas, ¿no? En primer lugar dicen eso. Todas las mujeres palestinas son musulmanas y además están sometidas al Hamas. Esa es la expresión más extrema del estereotipo. Bueno, lo que nosotros desde la cátedra proponemos siempre es un abordaje con una mirada menos estereotípica, y que antes de partir de afirmaciones tan categóricas y fuertes, que primero busquemos la reflexión y la pregunta. Entonces, entre la reflexión y la pregunta, se impone, por ejemplo, decir, ¿el Islam
como religión es por sí mismo una religión de opresión a las mujeres? Primero como pregunta, ¿es una religión de opresión hacia las mujeres? Segundo, ¿es posible que el Islam se haya patriarcalizado? Porque podemos pensar que, y de hecho hay mucha documentación que lo demuestra, que en sus orígenes, el contexto del siglo VII después de Cristo en la península arábiga, el Islam era una religión que a las mujeres las sacaba de una condición de extrema violencia y les daba algunos derechos. Y que en ese marco, siglo VII después de Cristo, era de las religiones que iban más de avanzada con las mujeres que otras religiones de la misma época. Por ejemplo, la religión católica, que no le daba ningún tipo de derechos a las mujeres. Bueno, entonces, la idea en todo caso siempre es corrernos de una sentencia categórica, como decir, el Islam es opresor de mujeres, y punto, y hacerle preguntas. Empezar con este tipo de preguntas de cómo funciona la matriz del Islam y bueno, en qué devino es. Bueno, pasemos a la siguiente. Una pregunta. Yo tengo como 10 minutos más, ¿verdad? Sí. Y ahí, sí, con 10 minutos estaríamos genial. Bueno, la idea es hacer como el diálogo entre la exposición de Mercedes, que se centró en la mirada de la Biblia, y acá ponemos la contraparte o la mirada del Corán, y la mirada que tiene o que tuvo hacia las mujeres. Bueno, por supuesto que el Corán es escrito posteriormente, después de Cristo en el siglo VII. Y acá lo que yo puse en la diapositiva es que cuando los especialistas en los estudios islámicos o musulmanes tienen un acuerdo o hay un consenso bastante generalizado de que el Corán en sí mismo, el libro, junto con los hadíes o los hadís, que son las enseñanzas del profeta Mahoma, que esas dos líneas eran bastante progresistas para el siglo VII y que solo a partir del siglo IX se empezaron a endurecer respecto o a patriarcalizar respecto de las mujeres. Como yo les puse ahí, se revirtió cualquier pequeño avance logrado por las mujeres durante la época del primer líder islámico. Bueno, en un comienzo la religión islámica funcionó como un marco de ampliación de derechos femeninos. Entre ellos, por ejemplo, podían heredar las mujeres, podían poseer bienes, podían incluso solicitar el divorcio, aunque siempre necesitaba que esto sea ratificado por un hombre, pero podían solicitarlo. Y todo esto durante la época de Mahoma, los primeros 4 profetas seguidores de Mahoma, pero en el siglo IX eso empezó a cambiar. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, yo de ahí hago un salto, que son los efectos sintéticos, pero habría mucho para decir. Pero el Islam funcionó como un vector cultural de larga duración. En primer lugar, el Islam se expandió a través de los califas árabes y del imperio árabe, y se expandió hacia el norte de África, España, hacia la zona de Palestina y también hacia la zona de la India y demás. Y luego el Islam va a ser custodiado, y que van a ser los grandes digamos,
guardianes, los grandes guardianes del Islam, los otomanos. Los otomanos van a ser los que van a vencer a otros imperios de la región, entre ellos el imperio de Bizancio, el imperio de los mongoles y obviamente a los árabes. Pero el vector cultural islámico continúa, es decir que mantienen el Islam como un factor oficial de los imperios. Y con esos acuerdos, ya no eran califas los que llevaban adelante el Islam, sino que eran los sultanes. Y los sultanes llevan adelante reformas muy grandes a partir del siglo XIX, o sea, del 1800, y esas reformas tenían que ver con algo que estaba pasando a nivel Europa y que se consideraba un modelo a seguir, que es el surgimiento de los Estados-nación. Y el modelo de Estado-nación heredado de la Revolución Francesa, con democracia, con división de poderes. Todo eso impactó en los lugares como el Imperio Otomano. Y entre esos impactos, lo que se disputaban los sultanes, todos también por los muftíes, los grandes conocedores del Islam, era si cabía hacer reformas en el Imperio Otomano y que esas reformas fueran para modernizarse, para adoptar algunas de las prácticas occidentales como el Estado-nación, y si correspondía que para poder modernizarse se modernizaran las mujeres. ¿Y cómo modernizarse las mujeres? Bueno, por ejemplo, desvelándose, o sea, quitándose el velo, mostrando como una expresión de modernidad, de progreso y de salida del atraso, empezar a desvelarse o develarse. Bueno, esto era uno de los debates que había en el siglo XIX. Conforme avanza el siglo XX, y esa es la filmina que les puse, obviamente los otomanos perdieron la Primera Guerra, los ganadores de la guerra, entre ellos los británicos, y entre los acuerdos de la Primera Guerra del Tratado de Versalles, lo que se establece es que Palestina va a pasar a ser un mandato británico. Durante el periodo de los británicos fueron fuertes propulsores de medidas modernizadoras para la región. Modernizadoras siempre considerando el modelo de modernización europeo. Sí, entre las cosas que se quisieron llevar adelante es transformar el modelo de familia, que en el caso de Palestina, el modelo de familia siempre había sido de carácter campesino y que a través de los movimientos de liberación nacional y los estudios sobre la liberación nacional, en general se enfocan más en la aristocracia urbana o los comerciantes que toman la ciudad de Europa. Bueno, más allá de esos debates, el asunto es que la mujer empieza a ser de nuevo la mujer palestina, la figura que va a encarnar tareas y roles para poder enaltecer la nación. Ahora una nación que quiere convertirse en Estado-nación. Ya no una nación de tipo islámica o una UMA, una comunidad de creyentes, sino un Estado nacional, algo más de carácter laico. Pasemos a la siguiente filmina y ya estoy casi a punto de terminar. Bueno, acá estas son obras de Navid Anani, el pintor palestino que les presenté al principio, que la idea es que vean cómo en su obra hay una fuerte connotación de lo campesino, de lo agrario, de lo comunitario, es decir, de esa Palestina del mandato británico fuertemente campesino y comunitario. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, a la siguiente podemos pasar, esta la vamos a saltear por razones de tiempo. Bueno, el mandato británico finaliza a través de la resolución de la partición de Palestina, y con eso comienza lo que los palestinos y las palestinas llaman la Nakba, la tragedia. Y esto hizo que esa familia de carácter patrilineal, de carácter comunitario y fuertemente campesina, entre otras cosas, quedara dispersa y dividida. Dividida, ¿por qué? Porque muchos, 700.000, fueron expulsados, como está ocurriendo ahora mismo.
desplazados, con lo opuesto. Y que la mujer es la que encarna la organizadora de los traslados, con lo opuesto y con los medios que dispone. Bueno, esos son los primeros que son dispersados, los que son obligados a retirarse de Palestina por las fuerzas paramilitares sionistas. El segundo grupo es el grupo que pasa a convertirse en refugiados en los países vecinos. Hablo de Jordania, de Líbano, de Egipto, entre otros. Es decir, fuera de la nación palestina. Y luego el tercer grupo es el que queda atrapado en lo que va a convertirse el Estado de Israel, y van a pasar a revestir la identidad de los israelíes árabes, no palestinos, los israelíes árabes, que en ese momento eran aproximadamente 60.000 y que se cree que hoy son aproximadamente 1 millón. Entonces, fíjense, hay 3 formas de dispersión de los palestinos, y quienes asumen o quienes cargan con la identidad de la palestinidad, de la lucha por el honor y por la patria, por la tierra perdida y demás, son las mujeres. Y dice, quizás fue porque habían perdido todo lo que le daba sentido a su vida, y el honor era la única posesión que les quedaba. Esto lo dice un Samir, una refugiada palestina entrevistada. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, otra de las consecuencias fue la desintegración familiar. Pero vamos a la siguiente, por favor. Y la supresión de identidad palestina. Bueno, acá es donde yo quiero ir, porque a partir de todo esto comenzó a generarse ya no solo la condición de pueblo sin un territorio o expoliado de su territorio, pueblo que fue limpiado étnicamente, sino que empieza la llamada resistencia palestina. Y en la resistencia palestina ocurrió un hecho inédito en la historia de las mujeres de la región, y es que se relajaron un poco los roles de género, los roles que en general ponían a la mujer a cumplir las cuestiones domésticas, la cuestión del trabajo del cuidado, de la protección, de llevar adelante la enseñanza, los valores, sino que ahora se empiezan a relajar los roles y las mujeres empiezan a tener condiciones de mayor movilidad en el espacio público y empiezan a activar fuertemente tareas dentro de la resistencia. Hecho que va a mantenerse más o menos constante hasta la década del 80, ¿sí? Entre la década del 50 y la década del 80, concretamente hasta el 87. Momento en que, en el 87, en 1987, se da a conocer, toma conocimiento y estado público en la organización de la República. Y ahí, a partir de del desarrollo del Hamas como movimiento islámico y de la Yihad islámica como otro movimiento islámico de carácter sunita, se hace una fuerte crítica respecto del carácter que llevaba adelante la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. El carácter en el sentido de que había descuidado muchas cuestiones de la religión del Islam, de cómo debía llevarse adelante la lucha según las enseñanzas del profeta y según el Corán. Y entonces hay una fuerte reivindicación por parte del Hamas y de quienes seguían al Hamas de la Sharia, de la ley islámica. Y a partir de esa fuerte reivindicación encontramos una gran cantidad de mujeres palestinas que deciden encolumnarse detrás del Hamas, porque entienden que el Hamas expresa más la lucha por los valores y la tradición y la identidad palestina histórica que, por ejemplo, OLP, que en este momento, en los 80, tenía muchas críticas la OLP, que después van a terminar más fuertemente criticados con la firma de los acuerdos de Oslo del 93, que resultan infructuosos, y va a haber un fuerte como un fuerte corrimiento o adhesión hacia el Hamas, no tanto por adherir
en su totalidad a la plataforma política, religiosa del Hamas, sino por el fracaso que venía haciendo los acuerdos de Oslo y la representación de OLP. Y en ese marco, las mujeres palestinas, muchas de ellas, y de voluntad propia, o por otras formas de subjetividad propia de la cultura, terminan uniéndose al Hamas, a la Sharia, y terminan volviéndose a velar. Porque la Sharia, la ley islámica, la lectura del Hamas, significaba que las mujeres debían volver al velo. Y fíjense ustedes, en esta muestra que nos propusieron, la muestra fotográfica, que a mí me compartieron el link para que pueda ver las fotos, todas las mujeres que aparecen en las fotos están veladas, todas tienen velo. Pero el velo no como una condición de sumisión o de ocultamiento, sino el velo como una marca de identidad y como una marca de resistencia y como una marca de lucha. Si quisiéramos hablar de marcas de sometimiento o marcas de debilidad o de supresión de los derechos de las mujeres, podríamos decir muchas cosas en la línea del Hamas hacia las mujeres palestinas, pero no necesariamente por el velo, por el estigma del velo, sino por otras cuestiones. Ahora, este sector que reivindica el uso del velo y que además muchas mujeres toman el uso del velo y vuelven a tareas del ámbito doméstico y vuelven a tareas de reproducción, como esto de convertirse en bombas demográficas, estas mujeres que paren hijos para que sean mártires, bajo la idea del mártir que plantea el Corán, que es que da todo por la yihad, por la guerra santa. Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo es una expresión de la sociedad palestina, una muy mayoritaria que es la del Islam político, pero no es la única. Tenemos muchas mujeres cristianas en Palestina y tenemos también una gran cantidad de mujeres palestinas laicas y una minoría de mujeres palestinas que creen el feminismo como una de las formas de transformación de su realidad. Pero para cerrar, las mujeres en la Palestina que conocemos en la actualidad carecen de condiciones materiales suficientes para poder pensar qué tipo de feminismo van a desarrollar o qué tipo de opinión se tiene de ellas desde el occidente, porque las mujeres palestinas están pariendo hijos mientras tiran bombas o están tratando de trasladarse a diario con todas sus familias y tienen un rol protagónico en la sociedad, que es un rol de lucha, pero que no necesariamente es una mujer con un fusil como Leila Hamed en los 70, que era una guerrillera palestina del Frente Democrático, del Frente Popular para la Liberación, pero sí tienen un rol central, que es el rol de mantener activa la memoria, la identidad y la lucha del pueblo palestino. Quizás para una mirada desde este lado occidental, profundamente académica, viciada de cuestiones laicas, nos resulte que eso no es del todo suficiente o que es una forma de someter a las mujeres, pero en realidad necesitamos quitarnos esos anteojos occidentales y estereotipantes y pensar a estas mujeres en cómo ellas mismas viven y habitan la realidad palestina en estos momentos. Bueno, espero que se haya entendido, disculpen el improvisado a partir de que tuve poco tiempo y cualquier cosa quedó a disposición. Gracias por su escucha. Muchas gracias, Mariela. Buenísimo. Gracias a ambas por lo que trajeron. Creo que estuvo buenísimo poder tener estas dos miradas. Y mientras vos hablabas, recién a lo último, yo pasé acá, para los que están acá en vivo, en presencial, digamos, pasé las imágenes de la muestra fotográfica un poquito al final, que ahora las voy a poner en compartir pantalla para que las 3-4 personas que se sumaron por allí online también las puedan ver, porque la muestra fotográfica quedó varada en Quilmes, estuvo en La Plata, fue para Quilmes, ahora tiene que ir a Córdoba, pero iba a pasar por acá y no llegó a pasar por acá la muestra fotográfica. La muestra fotográfica es una muestra del programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel,
que es el programa de voluntariado, por el cual muchos de nosotros hemos estado en Palestina 3 meses. Justamente es un programa del Consejo Mundial de Iglesias, del cual no hay que ser cristiano, cristiana, ni de alguna religión en particular para participar, pero sí tiene un encuadre cristiano de la paz y la justicia. Y la idea es esto, ser testigo de la situación allá, y como en defensa de los derechos humanos, de mínima registrar todos los derechos humanos que se están violando y reportarlos, ¿no? Y poder volver a nuestros lugares y contarlos. Una de las maneras que el PEAPI en Argentina encontró, este programa en Argentina encontró de dar este testimonio, es publicar muestras de fotos. Tenemos una sobre niñeces, otra sobre, la segunda no me acuerdo de qué era ahora, creo que son checkpoints o puestos de control, y tenemos una tercera que es esta, que es la nueva, que se llama Mujeres, Tierras y Maternidad. Así que mientras ustedes que están acá y los que están allá piensan en alguna pregunta que le quieran hacer a Mariela o a Mercedes para ir cerrando con algunas preguntas o comentarios, yo voy a compartir esas fotos por acá para la gente que está online, porque bueno, tengo las fotos yo en la compu, pero no las tenemos acá a la muestra como nos hubiera gustado. Vamos a buscarlas y las comparto. Acá está para la gente que está, a ver si se pueden ver. Ahí está con velo. Exactamente. Sí. Ahí va pasando, si muestro. Sí. Del otro lado, los que están online. Va Sí. pasando. Sí, se ve. Esta es la muestra. Esto es un checkpoint en Hebrón. Un poco la idea de la muestra era reflejar diferentes mujeres de diferentes edades, infancias también, ser madre en Palestina, ser docente en este caso también. Acá se ven los chalecos, porque son voluntarios, voluntarias, compañeros, compañeras nuestros que han estado allá. Y muchas de las tareas vinculadas en el acompañamiento están muy ligadas a espacios de mujeres, porque las mujeres cumplen un rol súper activo en muchos de los núcleos de problematización de lo que pasa en la ocupación, ¿no? Yo siempre me acuerdo en Belén, pudimos entrevistar un grupo de mujeres que fueron ellas las que lograron que una aldea que había sido derrumbada por completo se empezara a construir de nuevo, y como no tenía la habilitación, lograron destrabar la habilitación para que la aldea tenga agua, porque el Estado de Israel les sacaba el agua para que, ya que volvieron a construir las casas, por lo menos no tengan agua, y fueron las mujeres las que lograron que haya agua. Esto es también Hebrón. Estos son pasos de control, no los checkpoints como los hemos visto en otros encuentros anteriores. Estos son los pasos de control, pero no a través del checkpoint. Acá se pueden ver lo ven ahí entre la tierra. Ahí está el gas lacrimógeno, ¿no es cierto? El tear gas va en eso, y en general es la manera de dispersar a la gente cuando se manifiesta pacíficamente. Esto es en una demonstration, en una manifestación en las afueras de Jerusalén. Hay un barrio en Jerusalén que estaba siendo demolido por completo, casa por casa, que era la parte palestina. Estas son las ropas típicas, de esto Mariela sabe mucho más que yo. Estas son las ropas típicas, como culturales, como acá cuando hacemos en los actos, vieron, nos disfrazamos, entre comillas, de cuando bailamos una samba, cuando bailamos una chacarera, y están las alpargatas y la bombacha de gaucho, bueno. Pero muchas mujeres lo siguen utilizando en la vida cotidiana, pero hay en fiestas patrias o en momentos particulares, en festividades, hay mucha de esta vestimenta. Y acá aparecen una serie de fotos donde están las mujeres presentes, de diferentes generaciones, de una de las demoliciones. Miren la gran cantidad de gente dispuesta, todo el dispositivo enorme que hay para a veces demoler una casita. La idea es que sea muy intimidante el asunto de las demoliciones. Acá podemos ver muchas generaciones, ¿no es cierto? Van con tanques como si fueran realmente a enfrentarse contra otro ejército, y es tirar una casita. Y la gente tiene que... ¿Qué pasa?
en realidad esa es la parte más cruel de esto. La gente tiene que derrumbar sus propias casas, con todos ellos ahí. Porque si uno no lo hace, y ellos tienen que traer una topadora, te lo cobran después. Porque el Estado pone plata para implementar eso. Entonces la gente tiene que tirar sus propias casas. Muchas de nuestras tareas están con estar con ellos en ese momento, ¿no? Acompañarlos, charlar con ellos. Y muchas de estas fotos buscaron, bueno, justamente el árbol. Muchas de estas fotos buscaron reflejar en lugares tanto urbanos como rurales, Jerusalén, Belén, Hebrón y Anún, como acá, la tarea y la vida de las mujeres en Palestina en ocupación, ¿no? Bueno, esta muestra está física, la idea era tenerla acá colgada, no se pudo esta vez, pero bueno, mañana va a llegar para el segundo día. Si alguien vuelve mañana, la va a ver acá, porque mañana vienen de La Plata y la van a traer. Así que, pero bueno, vamos a dejar de compartir. Y ahora sí, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, tener algún comentario, reflexión, pregunta, bienvenido. Yo quería preguntar si existe el rol de las mujeres palestinas en la diáspora y si ese rol ejerce algún tipo de influencia o no. Si hay alguna figura emergente. Sí. Si hay alguna figura emergente de las mujeres palestinas en la diáspora, ¿eso se pregunta? Sí. En realidad, las mujeres palestinas de la diáspora son un heterogéneo, porque las mujeres palestinas de la diáspora son las que habitan en los campos de refugiados de Irak, en los campos de refugiados de Líbano, en los campos de refugiados de Siria, en los campos de refugiados de Jordania, pero también son las migrantes, o sea, bajo otra condición, ya no la de refugiado o refugiada, sino la migrante, que está en Chile, por ejemplo, en la comunidad palestina de Chile, o en la comunidad palestina de Honduras, o incluso en la comunidad palestina de acá de Argentina. Entonces, basándonos en esa heterogeneidad, la realidad de una mujer palestina del campamento de Irak es muy distinta que, por ejemplo, la referente de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas de acá de Argentina. Porque la mujer de la diáspora en Irak va a ser una mujer muy parecida a la mujer palestina de la ocupación, que recién veíamos las fotos, también velada, también vinculada con tareas de cuidado, de desarrollo de la aldea, de la planificación familiar, de tener muchos hijos. Y en cambio la mujer de la diáspora de la Argentina, de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, es una mujer laica, profesional, que trabaja y busca irrumpir en la vida pública para poder dar voz a los palestinos de la diáspora y visibilizar lo que está pasando. Entonces, sí hay mujeres que tienen roles destacados. Acá en Argentina es Hilda Rabi. En Chile hay muchísimas más, porque hay una comunidad de aproximadamente 400.000 miembros de la comunidad palestina, pero no es el mismo rol de las mujeres de la diáspora que están en campamentos de refugiados, por ejemplo, de Irak. Y doy un ejemplo más. En el año 2008, aproximadamente 107 personas palestinas de campamentos de refugiados de Irak llegaron a la sociedad de Chile a través del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con el objetivo de que pudieran integrarse a la comunidad palestina de Chile. Y esas mujeres hablaban con las mujeres de la comunidad palestina chilena, y todas las mujeres de la comunidad palestina chilena eran todas hijas de segunda, tercera o cuarta generación migrante, y eran todas cristianas maronitas, en tanto que las mujeres de la diáspora que acababan de llegar en el 2008 a través de ACNUR eran todas musulmanas sunitas.
Y Sí. bueno, tienen esa diversidad también, una diversidad de condición de religiosidad, de condición de clase, de condición de habitar el espacio público y el privado. Entonces no hay roles asumidos per se, pero sí hay una heterogeneidad y una claridad en mostrar la ocupación de Palestina y el derecho a actuar. No sé si responde eso un poquito a la pregunta. Sí, gracias. Bueno. Algo que no sé si te escucha ahí, Mariela, algo que no te conté cuando te convocaba para que nos traigas esta charla, es que tenemos gente de Chile acá y que han hace poco incluso estado en contacto con la Embajada de Chile, porque hay un contacto entre la Iglesia Luterana y el Estado en ese sentido de ir acompañando la cuestión. Y bueno, claro, allá tienen una población de migrantes palestinos mucho más grande que la nuestra, ¿no? Pero sí, estamos en diálogo ambas iglesias luteranas sobre el tema palestino. Así que tenemos la suerte de que estén acá también. Sí, qué bueno, qué bueno. Hay un centro de estudios árabes y un centro de estudios palestinos ahí muy fuerte, que tiene diálogo con la cátedra. Sí. ¿Alguien más? Incluso la gente que está online, que si tiene algo, que compartir algo o que no hay. Ya vamos cerrando, 5 minutitos. No prolongar mucho más, pero bueno, por ahí alguien más quiere hacer algún tipo de intervención, bienvenido. Yo quería preguntar más bien si hay alguna investigación, porque como las mujeres son clave dentro de la lucha, ¿no?, por la libertad del pueblo palestino, si hay algún estudio que habla también de la violencia que sufren las mujeres por ser mujeres de parte del Estado de Israel, ¿no?, que debe ser también un foco a combatir. Entonces, si hay algún estudio que uno podría mirar esa situación. Sí, hay muchas ONGs sobre la violencia hacia las mujeres en Palestina. En el marco de su condición de género, su condición de mujer, porque también hay muchos estudios sobre la violencia de las mujeres, pero no por la condición de mujer, sino por la condición de la ocupación. Ahí está todo lo que se veía un poco en las fotos, que es la violencia que sufren cuando sus casas son demolidas, la violencia que sufren cuando tienen que volver a sembrar todo porque les envenenan todos los sembradíos, o cuando no les permiten usar los pozos de agua que son de las napas de agua o los subterráneos de agua palestina. Bueno, pero bueno, fuera de eso, que es el contexto violento de la ocupación, hay muchas ONGs que se ocupan de hacer informes permanentes para poder mostrar la violencia de las mujeres por femicidio, por violencia o acoso de género, entre otras. Lo que ocurre también es que las propias mujeres palestinas, sobre todo las que están más vinculadas con movimientos feministas, que son la minoría, lo que han estado denunciando en el año 2020 y en el año 2021 es que les preocupa esta ONGización creciente de Palestina, porque hay una ONG para la violencia doméstica, una ONG para los femicidios, una ONG para ayuda para alimentar a los niños, otra ONG, bueno, una ONG para cada cosa. Y entonces lo que ellas ven como un problema es la fragmentación permanente de la realidad palestina, que no les permite hacer un análisis total y una síntesis del marco de la ocupación y el marco de la necesidad de un programa político para la liberación de Palestina. Entonces ellas ven a la ONGización como un problema. Gracias a ustedes.
Bueno, me despido y estamos conversando. Gracias por la atenta escucha y qué placer escuchar a Mercedes. Muchas gracias. Adiós.